Bueno, vamos, vamos a iniciar la clase. Va a quedar en YouTube para que puedan verla aquellos que no han venido. Pero un poco les vuelvo a decir, esto es repaso de cosas que ustedes ya han visto, pero además repaso porque esta clase ya la vimos el otro día, así que, pero vuelvo a explicar un poquito rápidamente siempre les doy el porqué de las cosas, ¿sí? Y después les digo cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer los cálculos mucho más simples que con esto que vimos acá. Pero lo que, rápidamente, ¿qué hacíamos para calcular las reacciones? Para calcular las reacciones, lo que hacemos es decir, sumatoria de fuerzas, acuerdan que para que no se mueva, sumatoria de fuerzas según I igual a 0, sumatoria de fuerzas según X igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0, con eso logramos de que la viga esté en equilibrio, en estática, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es sumatoria de fuerzas según I. Y la sumatoria de fuerzas según I tiene que ser igual a 0, o sea que las fuerzas que apuntan para arriba con las fuerzas que apuntan para abajo sea igual a 0, cosa que de esa manera no se mueve. Si alguna es más grande, se va a mover para arriba o se va a mover para abajo. Lo que ocurre muchas veces en los edificios, si la fundación no logra resistir, se va a ir para abajo. Bueno, eso es porque no está en equilibrio, ¿sí? Entonces se empieza a hundir el edificio. En este caso, la viga, decimos que está en equilibrio, quiere decir que reemplazamos los apoyos por RA y por RB, y son las reacciones que vamos a calcular. Acá aparecería, como este fijo, aparecería HB, pero sumatoria de fuerza según el X no tenemos porque no hay fuerza, entonces no lo consideramos. Entonces, directamente de la sumatoria de sumatoria de fuerza según I, la conclusión que tenemos es que RA más RB, que está abajo, tiene que soportar todo lo que está arriba. Entonces, RA Aries. Entonces, RA más RB tiene que ser igual a todo lo que está arriba. Entonces pongo RA más RB es igual a ¿qué? A todo lo que está arriba. Entonces empiezo a recorrer la viga de izquierda a derecha por si tengo muchas cargas para no olvidarme ninguna. Cuando empiezo a recorrer, la única que encuentro es una tonelada que va para abajo. Así que es claro, RA más RB es igual a una tonelada, ¿sí? Porque tienen que soportar esas cargas. Como esto es simétrico, miren, ya sin hacer ninguna cuenta, si esto es una tonelada, ¿cuánto hay de cada lado? 0,5. Esa es la forma de hacerlo rápidamente. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, como acá yo tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación, necesito plantear la otra ecuación. Y la otra ecuación es momento con respecto a este punto para que no gire, ¿sí? Que no haya momentos. Y entonces empiezo a calcular los momentos. La voy recorriendo de izquierda a derecha para no olvidarme ninguna y empiezo. RA, brazo de palanca 4. RA por 4, gira positivo. Voy recorriendo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta que me encuentro con una tonelada. Una tonelada, brazo de palanca, 2. Siempre fuerza momento de fuerza por distancia. Es decir, que tengo la fuerza, tengo la distancia. Una tonelada, 2 es la distancia, 1 por 2. ¿Cómo gira? Gira negativo. Entonces, fuerza, distancia, signo. Fuerza, distancia, signo cuando estoy haciendo momento. Cuando sumo fuerza, pero cuando sumo momentos, fuerza, distancia y signo. Entonces, 1 por 2 gira negativo. Sigo recorriendo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta que llego a este punto donde está RB, pero brazo de palanca 0 porque pasa por el punto, así que no la tengo en cuenta. Si esto está en equilibrio, la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Si es igual a 0, despejo de acá me da RA vale 0,5. Porque hago las cuentitas estas, RA me da 0,5. Entonces, si RA vale 0,5, lo reemplazo acá y calculo que RB vale 0,5. O sea, matemáticamente lo calculé acá, una cosa que ya con sentido común sabíamos que daba 0,5, ¿no? Esa era lo que habíamos visto. Si hay una tonelada, se reparte de forma pareja para los dos lados, 0,5. Pero matemáticamente ya lo pudimos calcular. ¿Qué hicimos el otro día? Bueno, ¿cómo calculamos el corte? El corte es la suma de las fuerzas en cada una de las secciones. Entonces dijimos, bueno, a una sección X, ¿cuánto vale el corte? Y vimos que
siempre sumamos la fuerza. Cuando yo corto en esta posición, la única fuerza que encuentro a la izquierda es 0,5. Por eso entre este punto y este punto el corte valía 0,5. Si decimos que el corte se mantiene constante 0,5, quiere decir que sube la reacción y se mantiene constante por lo menos hasta acá en 0,5. Después lo que vimos es cuánto vale el corte para cualquier X que va entre 2 y 4. Para entre 2 y 4, todos los cortes valen, sumo otra vez, corto acá así, digo, bueno, sumo las fuerzas, RA menos 1, RA no, ya era 0,5, 0,5 menos 1 me da menos 0,5, o sea que es una recta que se mantiene por acá, o sea que subí el valor de la fuerza de la reacción, se mantiene constante porque no hay fuerzas que lo hagan variar, baja 1 tonelada, esto es menos 0,5, y seguramente se cierra acá con la reacción, y quedó dibujado el diagrama de corte. Esta era la forma de analizarlo, en función de analizar cada una de las distancias. Cuando analizamos lo del momento, vimos que el momento para cualquier punto por acá es la fuerza por su distancia, 0,5 por X positivo, ¿sí? Y podía, para calcular esto es igual a mx, esta es la ecuación de una recta. Para poder dibujar una recta necesito 2 puntos. Para x igual a 0, ¿cuánto vale? 0. Y para x igual a 2 vale 1. Entonces, yo sé que acá vale 0, para x igual a 2 vale 1. Lo dibujábamos, en vez de ponerlo positivo, lo dibujábamos negativo. Y bueno, cuando analizamos esta otra ecuación, que es cualquier momento para este punto, que es la reacción por la distancia x menos 1 por la distancia x menos 2, lo vimos el otro día, esto también es la ecuación de una recta desplazada que tiene este dibujito que está acá, y quedó dibujado el momento, ¿sí? Y cuando calculamos el momento este vale 1 tonelada, una tonelada por metro. Y esto eran toneladas. Y quedó dibujado el diagrama de corte. Bueno, esto es lo que vimos nosotros analizando las ecuaciones. Ahora, cuando nosotros ya sabemos cómo trabaja el diagrama de corte y el diagrama de momento en una viga como esta. Entonces, lo vamos a dibujar sin necesidad de ver todo esto que está acá. Olvídense de eso. Esto sí lo necesitamos hacer para poder calcular las reacciones. Pero cuando yo tengo una viga de este tipo, yo ya sé que cuando no hay cargas, los cortes son horizontales. Cuando aparece la carga, aparece una recta vertical. Y cuando voy a dibujar momentos y no hay nada, sé que es una línea inclinada y se cierra con otra línea inclinada. Entonces, cuando yo voy a calcular esto, yo sé que el corte en 0, ¿cuánto vale? Vamos a sacar esto que está acá. El corte en 0, ¿cuánto vale? El corte en 0 vale la reacción, 0,5 toneladas. Entonces yo sé que subo 0,5. Y miren, ya mirando acá el gráfico sé, no pasa nada, sigue horizontal porque no hay nada, ninguna fuerza que lo haga variar hasta que aparece 1 tonelada. Así que el corte en este punto después de la fuerza, el corte después de la fuerza en 2, ¿cuánto vale? Vale 0,5 menos 1. Y esto es menos 0,5 toneladas. Entonces se viene a este punto. Otra vez, acá no hay fuerzas que lo hagan variar, sé que se mantiene en una recta constante y cierra con la reacción RB. Entonces este es menos 0,5 y esto es, perdón, más 0,5 y esto es menos 0,5 toneladas y quedó dibujado el diagrama de corte. ¿Cómo dibujo el diagrama de momentos? El diagrama de momentos es fácil imaginárselo porque yo digo, bueno, si esto en vez de ser una cosa rígida fuera un elástico, ¿sí? Un elástico. ¿Cómo se va a deformar con esta fuerza? Se va a deformar así. Entonces ya tengo dibujado el diagrama de momento. Miren qué fácil, y no hice ninguna cuenta. Entonces, de este diagrama de momento yo sé que pasa por cero, estas son rectas, lo único que tengo que calcular es este valor de acá, que es el momento máximo. El momento máximo. ¿Y cómo calculo el momento máximo? Bueno, corto la viga en este punto, tapo todo esto que está acá a la derecha y me fijo cuáles son las fuerzas que generan a la izquierda que generan el momento. Entonces, el momento máximo, ¿cuánto? Acá el corte máximo yo sé cuál es, ¿no? Mirando el gráfico uno se da cuenta que el corte máximo es 0,5 y 0,5.
negativo, positivo, no importa si corto para arriba o corto para abajo, el corte máximo es 0,5 toneladas. Necesito calcular el momento máximo. ¿Dónde lo voy a calcular? En esta posición. Porque ahí está el momento máximo. Que ahora les voy a explicar cómo se dan cuenta que es el momento máximo ahí. Bueno, ¿cómo calculo? Tapo todo lo que está acá así para ver a la izquierda cuáles son las fuerzas que genera el momento. La primera que aparece es RA, 0,5. ¿Qué brazo de palanca tiene? Desde aquí hasta acá, 2. 2 por 0,5, 1 tonelámetro, que fue lo que habíamos visto antes. Entonces esto es 1 tonelámetro. Y quedó dibujado el diagrama. ¿Hice alguna cuenta con las X, esas que habíamos visto? No, ninguna. Eso lo hice simplemente para explicarles a ustedes por qué los gráficos tienen esta forma. ¿Por qué los gráficos son horizontales? Porque el corte, cuando lo analizo variable a lo largo de toda la viga, me da que es una constante en 0,5 y en menos 0,5. Para esta característica de acá, el momento, sé que es una recta, es igual a algo por X. Entonces, ya lo analicé antes, yo ahora ya sé que entonces esto es una recta, no necesito analizar nada en X, lo único que tengo que ver es cuánto vale el momento máximo. Y es fácil calcularlo porque tapo todas estas fuerzas que no me sirven, me fijo a la izquierda cuáles son las fuerzas. ¿Podría haber más fuerzas acá que en general momento? Bueno, las considero. En este caso hay una sola que es 0,5 y el brazo de palanca es 2. Bien. Hay una característica matemática de esto que ustedes lo deben de estar viendo este año, me parece, o el año que viene, que es análisis matemático. En análisis matemático ustedes tienen que estar viendo integrales y derivadas, y hay una característica entre estos gráficos de acá que están relacionados con las integrales y las derivadas, ¿sí? Si yo tengo un valor como este me da este gráfico y este gráfico lo integro y me da esto que está acá. No voy a ser más explícito en esto porque no lo han visto, no han visto integrales y derivadas, entonces no tiene sentido, pero hay una característica de las integrales y derivadas que nos permiten saber los máximos y los mínimos, dónde se dan los máximos y mínimos. Y fíjense que cuando yo tengo puntos de corte del eje, tengo momentos característicos. Cuando el corte vale 0 en este punto, el momento también vale 0. Pero cuando el eje corta acá, el diagrama de corte corta al eje de la viga, siempre tengo el momento máximo. O sea, cuando yo veo un diagrama de corte y en este punto tengo el diagrama de corte pasa de positivo a negativo, en ese punto siempre tengo el momento máximo. Sí, eso no lo habían explicado el año pasado. Bueno, pero no, análisis matemático tienen este año, me parece, ¿no? No, pero en estática. En estática, sí, por eso, bueno, pero para que ustedes comprendan matemáticamente esto, lo ideal es que supieran integrales y derivadas, que no, por eso Profe, no. ¿y en una carga distribuida? Bueno, vamos, primero aprendemos a caminar, después corremos un poquito. Este es el más simple, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de carga. Pero lo que le quiero decir es que el otro día vimos tú un desarrollo matemático, ¿sí? En función de las X, en función de variables, que es simplemente para ver cómo era. Nosotros ya sabemos ahora que si no hay carga, el diagrama de corte es recto. Y el diagrama de momentos es una recta que va inclinada. Cuando esto es positivo, la recta va bajando. Cuando no hay cargas, el corte es constante. Y si es negativo, el momento va subiendo. Son cosas que yo ya sé porque lo analizamos matemáticamente y ahora para dibujar cualquier diagrama lo puedo hacer casi sin necesidad de hacer cuentas, porque esto lo podría haber hecho, miren, yo sé que sube, sin ver valores, yo sé que sube el valor de la reacción, no hay carga, se mantiene constante, baja de golpe porque está la carga esta que está acá, no hay carga, se mantiene constante y cierra con la reacción. Dibujé el diagrama de corte sin hacer ninguna cuenta. Como yo sé que acá no hay nada y acá no hay nada, estos son rectas. Y si son rectas, cuando esto está arriba va bajando. Y si cuando esto está abajo va así. Y además lo puedo pensar como un elástico. ¿Cómo se deforma esto por el elástico? De esta manera.
Listo, tengo dibujado el diagrama en un momento. Y no hice ninguna cuenta. Eso es lo que les quiero decir. O sea, es fácil dibujar los diagramas. Fácil dibujar los diagramas casi sin hacer cuentas. Pero sí es necesario hacer el diagrama, porque el diagrama de corte me dice dónde se está dando el momento máximo, que es el que yo necesito para dimensionar fundamentalmente una viga. Para decir, bueno, ¿qué perfil voy a poner acá para soportar esta carga de 1 tonelada? Necesito saber los esfuerzos máximos, necesito saber el corte máximo y el momento máximo. Y mirando los diagramas me doy cuenta rápidamente cuáles son esos valores. Vamos a hacer ahora el de carga distribuida. Lo borro rápido porque, bueno, todo esto lo tienen ustedes lo van a tener en el YouTube, ¿sí? Pero cualquier pregunta que tengan, háganla, por favor. No se queden con la duda. Vamos a borrar todo. Más rápido. Vamos a hacer uno de carga distribuida para ver que vean qué es lo que ocurre. Otra vez una viga simple. Dibujamos una viga simple. Otra vez apoyo fijo, apoyo móvil. Y una carga distribuida vamos a poner 1 tonelada por metro. Y la vamos a hacer igual que la otra de 4 metros. Siempre las cuentas háganla al costado porque así les permite dibujar acá abajo los diagramas, ¿sí? Siempre es bueno ver la carga, el corte y el momento puestos de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar las reacciones, los vínculos por las reacciones que generan. Esto es 1 tonelada por metro, acá va a aparecer RA y acá va a aparecer RB. Por supuesto, HB acá, horizontal, porque este es el fijo, pero no la tengo en cuenta porque no hay cargas horizontales. Otra vez, sumatoria de fuerzas según I igual a 0, así que RA más RB es igual a ¿qué? Perdón, RA más RB igual a todo lo que está arriba. Eso me es la sumatoria de fuerzas según I. Y lo que está arriba es 1 tonelada por metro, carga distribuida. Quiere decir que cuando yo recorrí 1 metro, ¿qué tengo? 1 tonelada. Recorro otro metro, tengo otra tonelada más. Recorro otro metro, tengo otra tonelada. 1 tonelada por metro. Si yo tengo 4 metros de distancia, ¿cuánto es la carga total? La 4 carga total toneladas. es 1 tonelada por 4. Fíjense que esto es una fuerza y una distancia, pero no es un momento. ¿Por qué? Porque esto es tonelada por metro. Tonelada por metro, me queda toneladas, que es lo que estoy haciendo, sumatoria de fuerzas según I. ¿Sí? No se confundan porque por haber un por capaz que piensan que es un momento. No, esto es tonelada por metro. Para sacar la carga total lo recorro por los 4 metros, 1 por 4, que es, fíjense, la superficie de este rectángulo. Así que si no lo quieren pensar como calculo una fuerza total, lo calculan como, ¿qué estoy haciendo? Todo este rectángulo es, si esto es esta altura es 1 y esto es 4, estoy calculando la superficie de ese rectángulo, si quieren verlo así. Entonces RA más RB es igual a 1 por 4, 4 toneladas. Otra vez, dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear momentos con respecto a este punto para poder calcular una de las incógnitas y calcular la otra. Entonces, calculo momento con respecto al punto B. Tiene que ser igual a 0, así que empiezo. La primera que aparece es otra vez de izquierda a derecha para no olvidarme ninguna. Son poquitas, pero por las dudas. La primera es RA. RA. Estoy haciendo momentos, fuerza, distancia y signo. La fuerza la tengo, la distancia, brazo de palanca hasta acá, 4 metros por 4. Esto es el momento. Esta es la fuerza, esta es la distancia, este es el momento. Me falta el signo. ¿Cómo gira? Positivo. Ya lo tiene. ¿Qué otra fuerza aparece? Toda esta que está acá. Puedo imaginármela toda esta como si fuera una sola acá en el medio. Me la imagino. ¿Cuánto vale toda esta fuerza? Porque digamos que toda esta fuerza, el centro de gravedad de toda esa fuerza estaría acá en el medio. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? La fuerza vale 1 por 4. 1 por 4 es la fuerza. 1 tonelada por 4 metros es la fuerza. Me la imagino centrada en este rectángulo porque estaría en el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Qué brazo de palanca tiene? Desde aquí hasta acá. 2. Entonces sería por 2. Esa es la distancia.
Estoy haciendo momento, fuerza, distancia y ahora el giro. Si está así y todas estas fuercitas van para abajo, ¿cómo gira? Gira sentido contrario a la aguja de un reloj. O sea que va negativo. Y todo esto es igual a cero, porque estoy tomando, bueno, RB pasa por el punto, así que no tengo más fuerza, así que RA por 4, toda esta carga por 2 son los momentos. No hay más. Bueno, saco la cuenta, ¿cuánto me da esto? RA es igual a 2 por 4, 8. Pasa positivo al otro lado y el 4 pasa dividiendo. 8 dividido 4 debe ser como 2 Dos. toneladas. Si yo lo reemplazo acá, ¿cuánto me da RA? RB. Me da 2 toneladas. Fíjense que hicimos matemáticamente algo que lo podríamos haber hecho. A ver, esto lo vamos a hacer siempre porque siempre esto es la forma correcta de hacerlo, pero sin necesidad de hacer cuentas raras y con un poquito de sentido común, si yo tengo 4 toneladas acá arriba, porque es 1 por 4, 4 toneladas acá arriba, y esto es simétrico, ¿cuánto voy a hacer fuerza de cada lado? 2 toneladas y 2 toneladas. Es como si yo les Siempre la doy misma. un paquete de 4 kilos y ustedes lo agarran con las dos manos. ¿Cuánto creen que hacen de fuerza con cada mano? Hacen 2 kilos por cada una. Porque si en esta hicieran una y en esta hicieran 3, sigo sosteniendo el paquete de yerba, si fuera yerba, ¿sí? Sigo sosteniéndola porque tengo 1 y 3, 4. Y el paquete pesa 4 kilos. Pero si yo hago 3 kilos con esta mano, lo que voy a hacer es girarlo y voltearlo. Para que eso no ocurra, la sumatoria de momento es la que me da 0. Por eso los dos son iguales. Entonces, sentido común, si tengo 4 toneladas, más vale que RA y RB van a ser iguales. Cuando las cargas son simétricas, siempre las reacciones son iguales, no les puede dar una más grande que otra, porque si no empezaría a girar. Bien, está entonces calculadas las reacciones. Lo que tengo que hacer yo ahora es calcular el diagrama de corte y el diagrama de momento para ver dónde tengo el corte máximo, cuánto vale, y cuánto vale, por supuesto, el, eh, el, el momento máximo. Entonces vamos a hacer así. Para hacerlo, yo les voy a demostrar el por qué tiene esta forma. Entonces vamos a tomar a una distancia X cualquiera, ¿sí? El X va a variar, porque como esto es una sola carga, el X lo puedo hacer variar entre 0 y 4. ¿Qué es lo que ocurre para un valor de X cualquiera, que puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser cualquier valor de X entre 0 y 4? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el corte. El corte entre 0 y 4, ¿cuánto vale? Yo le dije que corto la viga acá y me fijo a la izquierda cuáles son las fuerzas que están actuando y las sumo, porque el corte no es otra cosa que sumar fuerzas. Y cuando yo sumo para cualquier X que está acá, entre 0 y 4, cuando yo sumo las fuerzas, tapo todo esto y me fijo cuáles son las fuerzas. La fuerza que tengo es RA, que ahora ya no es RA, es 2 toneladas. Entonces, ¿cuánto vale suma de fuerzas? Empiezo, la primera que aparece, 2 toneladas para arriba. ¿Y qué otra fuerza aparece? Toda esta que está acá. Porque esto no lo tengo en cuenta, estoy calculándolo hasta una distancia X cualquiera. ¿Cuánto vale esta fuerza? Esta fuerza vale 1 tonelada por la distancia, es este rectángulo, y la distancia es X. Entonces, 1 por X. Y va para abajo, así que signo menos. Fíjense que esto es la ecuación de una recta. I igual a mx más b, ¿se acuerdan? I igual a mx más b. M era la pendiente, b el desplazamiento sobre el eje. B es 2, m es 1 y el x lo tenemos acá. Ecuación de una recta. Para dibujar una recta yo necesito 2 puntos. Bueno, vamos a calcular en x igual a 0 y en x igual a 4. ¿Cuánto vale en x igual a 0? En x igual a 0. Esto vale 0, es 2 menos 0, vale 2 toneladas. ¿Y cuánto vale en x igual a 4? 2 menos 4 menos 2. O sea que en x igual a 4, estoy dibujando el diagrama de corte.
En x igual a 0, ¿cuánto vale? 2 toneladas. Y en x igual a 4 vale menos 2 toneladas. Y está bien, porque acá ¿qué fuerza tengo? Tengo 2 toneladas y acá tengo la otra fuerza que se cierra el diagrama, que es 2 toneladas. Si esto es una recta, tiene este dibujo. Esto es positivo y esto es negativo. Quedó dibujado el diagrama de corte. Fíjense qué fácil que es dibujar el diagrama de corte. Esta es la razón por la cual es así, porque yo al calcularlo, yo sé que es una recta. Para cualquier valor de x, este es el valor de corte. El valor de corte es la suma de las fuerzas que están acá a la izquierda. Por supuesto, esa sumatoria se cierra con 2 toneladas en este punto, por eso da ese valor. ¿Sí? Quedó dibujado el diagrama de corte. ¿Qué pasa con el diagrama de momento? Bueno, lo mismo, vamos a dibujar, vamos a ver el momento. Primero lo vamos a hacer sí, entre 0 y 4. ¿Cuánto vale el momento? Otra vez, tapo lo que no me sirve, Si nos quedamos sin tiempo, volvemos a conectarnos un ratito, porque me está dando el aviso. Tapo lo que no me sirve, me fijo cuáles son las fuerzas a la izquierda, porque estoy cortando la viga acá, cuáles son las fuerzas a la izquierda que generan el momento. La primera que aparece es 2 toneladas. Acuérdense, momento, fuerza, distancia, signo. La fuerza es 2 toneladas. La distancia es desde aquí hasta acá, porque estoy calculando el momento en ese punto, y la distancia esa es x por x. Gira, positivo. ¿Qué otra fuerza aparece? Este rectángulo que está acá. ¿Y ese rectángulo cuánto vale? La fuerza total esa vale 1 tonelada por la distancia que recorre. 1 por x, esto es la fuerza. Esta era la fuerza, esta era la distancia. Esta es la fuerza, me falta la distancia. ¿Cuál es la distancia? Bueno, la distancia estaría en el centro de gravedad, que sería acá en el medio. Me la imagino ahí. ¿Cuánto es esta distancia que hay desde aquí hasta acá? La mitad de x. Entonces por x sobre 2. Y no hay más. Entonces ahí puedo calcular. Fíjense que esto es x cuadrado, ¿sí? Ya deja de ser una recta. Esto es la ecuación de una parábola, x al cuadrado, desplazada, porque aparece este otro término que está acá. Esto lo habrán visto en matemática, entonces puedo calcular. ¿Cuánto vale en x igual a 0? 0, 0, vale 0. ¿Y cuánto vale en x igual a 4? Vale 2 por 4, 8. 8 menos, acá vale 4 por 4, 16. 16 dividido 2, 8. Menos 8. Vale 0. Quiere decir que esto pasa por acá y pasa por acá. Es x cuadrado. X por x, x cuadrado. Una parábola. Ustedes saben que las parábolas, x cuadrado, son así. Esta sería centrada. Pero como aparece este otro término, está desplazada. Y al estar desplazada, tiene esta forma que está acá así. Justo este punto es el momento máximo. ¿Cómo calculo el momento máximo? Bueno, este punto de acá, si yo analizo este triángulo, justo es el centro de la viga, 2 metros. Así que calculo el momento a los 2 metros. ¿Qué tengo la cuenta acá? Es 2 por 2 menos 2 al cuadrado dividido 2. Después les dejo las cuentas para que la hagan ustedes. Pero esa sería la forma en que yo analizo por qué esto es una parábola y por qué esto es una recta. Y fíjense entonces, otra vez, puedo imaginarme que esto es un elástico, y un elástico con carga continua, ¿cómo se va a deformar? Como una parábola, como se deforman los cables de corriente. Los cables de corriente se deforman por su peso propio en una parábola. Bueno, eso es lo que ocurre con una viga. El diagrama de momentos de una viga es una parábola, x al cuadrado, que tiene esta forma. Sale de 0, vuelve a 0 y acá tiene la panza máxima, que es el momento máximo. Pero fíjense entonces, ya como conclusión de todo esto que analizamos acá, cuando yo tengo carga distribuida, el diagrama de corte sube y va bajando. ¿Por qué va bajando así? Y porque acá hay una forcita, una forcita, una forcita, una al lado de la otra, una al lado de la otra, que hace que esto vaya bajando cada vez más. Porque están estas fuerzas que lo hacen bajar. Antes, como no había fuerza, se mantenía constante. Pero ahí hay una fuerza, una al ladito de la otra, que hace que vaya bajando como una recta.
Y en coincidencia con eso sabemos que esto es una parábola. Cuando esto está arriba, la parábola va bajando. Cuando esto es negativo, la parábola va subiendo. Algo parecido a lo de antes. Antes teníamos, era horizontal, acá era recta. Ahora, como esto es inclinado, esto es una recta, esto es x al cuadrado. ¿Qué tiene relación con esto que yo les decía, integrales y derivadas? La integral de una constante me da un valor x, la integral de una x me da un x al cuadrado. Al revés, la derivada de un x al cuadrado me da un x, la derivada de un x me da una constante. Cosas de la matemática que van a aprender ustedes en análisis matemático cuando lo vean. Pero bueno, esa es la característica. Y otra vez, a valores máximos de corte me corresponden valores cero de momento. Y a valores cero de corte me da momento máximo. Por eso siempre es importante dibujar el diagrama de corte porque me dice dónde va a estar el momento máximo. ¿Sí? Rápidamente ahora vamos a ver cómo haríamos este ejercicio sin hacer todas estas cuentas. Por supuesto, esto que está acá lo tenemos que hacer. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo hago yo para dibujar el diagrama de esta viga? Bueno, sin hacer cuentas, yo ya sé que como es simétrico, el diagrama de corte sube el valor de la reacción y como hay carga distribuida va bajando y cierra casi. Y como es carga distribuida, yo sé que el momento es una parábola y tengo dibujados los diagramas sin hacer ninguna cuenta. ¿Cómo sé yo cuánto vale el corte máximo? No necesito hacer ninguna cuenta, es 2 toneladas porque es este punto de acá y este punto de acá. ¿Y cuánto vale el momento máximo? El momento máximo yo sé que está en este punto, y este punto se da a esta distancia que está acá, que como es simétrico, esto es 2 metros. Así que calculo el momento. Tapo acá la viga a los 2 metros y me fijo cuáles son las fuerzas que aparecen. 2 toneladas, 2 por brazo de palanca, 2, menos. ¿Cuánto vale toda esta fuerza? Vale 1 por 2. 1 por 2. Fuerza, me falta la distancia. Estaría acá en el medio. Esta distancia es 1 por 1. Esa es la distancia. Y gira negativo. Saco la cuenta, me queda 4 menos 2, 2 tonelámetros. O sea que esto es momento máximo, 2 tonelámetros. Listo, quedó hecho el ejercicio. Todo esto que hicimos acá era para que ustedes entiendan el porqué de esto. Pero cuando yo tengo un ejercicio de esto, esta es la forma de hacerlo. Miren qué cuentas fáciles que hice. Los diagramas los hice casi sin hacer ninguna cuenta. Si esto, calcular las reacciones, tengo que hacerlo. O sea, supe que era 2 y 2 toneladas. Bien, acá en el gráfico, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente lo dibujo y ya sé que estas son las cuentas. ¿Qué me interesa de esto para dimensionar la viga? Me interesa esto y esto que está acá, que son los esfuerzos máximos. ¿Sí? Hicimos estos dos casos que son simples. Los otros que ustedes tienen en el práctico son exactamente iguales. Lo único que hay más fuerzas, hay más cargas, y bueno, esa es la única complejidad. En vez de sumar una sola, como tienen acá, tendrán que sumar varias fuerzas. Son todos muy simples, pero siempre todos, la forma de pensarla es esta. Calcular las reacciones de esta manera y después ir analizando los esfuerzos de corte que son suma de fuerzas y los esfuerzos de momento que son suma de momentos. Espero se haya entendido. Va a quedar esto en YouTube para que lo puedan repasar si tienen dudas, pero tienen ya 2 trabajos para ir haciendo. Primero, el de las respuestas del programa de vínculos, ¿sí? Y segundo, ¿estamos conectados? Sí. Y segundo, el cálculo de este práctico. O sea, hay 2 prácticos que tienen para hacer. El de vínculos, que me tienen que entregar la pantalla final con el 100% de las preguntas respondidas, y el práctico de vigas, que ya pueden empezar por lo menos con los básicos. La próxima clase hacemos algunos de los ya más complejos para que vayan teniendo cómo hacerlos. Por mi parte, si hay preguntas, escucho. Por suerte no se cortó. No, Yo no profesor, tengo entendí. duda. Bueno, les vuelvo a reiterar, esto es repaso de algo que ustedes ya tienen que saber hacer, así que adelante, pero traten siempre de mantener esta secuencia, hagan las cuentas acá a la derecha, porque siempre es bueno ver el diagrama de cargas, el diagrama de corte y el diagrama de momento, porque tienen su relación, ¿sí? Es más fácil verlos así en línea. Si empiezan a hacer las cuentas acá abajo, después no pueden hacer los dibujitos.
Así que traten por lo menos siempre de hacer las cuentas acá al costado, como hice yo, y dejar libre este espacio para ir dibujando los diagramas. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar, el ejemplo del práctico, dibújenlo. ¿Sí? Dibújenlo y ya se olvidan, ponen todos los datos y se olvidan de la hoja del práctico. Hacen el dibujo con todas las cargas y demás y empiezan a hacer los cálculos y los diagramas de esta manera. La próxima clase hacemos uno más complicadito y también va a estar grabada en YouTube para aquellos que no puedan estar en la clase, ¿sí? Por mi Bueno, parte, profe. nada más. Buen fin de semana, que la pasen bien. Profe, chao, Nos chao. Chao, profe, nos vemos. nos encontramos el martes que viene.